Y luego, pues también, dentro del análisis técnico, pues lo que es muy famoso, ¿no? Las formaciones de cabeza a hombros, de doble techo, que habréis oído muchas veces. Esto lo único que un poco nos da lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? Puntos de choque, de resistencia o de suelo, ¿no? Y también un poco ver cómo se forman, que no son perfectos muchas veces, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un doble techo que se define a la baja. Aquí vemos como este caso creo que es el Repsol. Que bueno, ¿quién ha sido? Está ahí. Está. Bueno, más que todavía no empezó a caer. Aquí fijaros que Repsol ya no está en 2077, es que ya está por aquí. Fíjate que aparte que aquí parece que ha hecho otro doble techo, fijaros, aquí está, sube en este mismo nivel, y fijaros que es un nivel que a Repsol desde hace ya años, desde el 2005, fijaros como todo este nivel es que le viene costando horrores, toda la zona de 22-23 euros. Viene por aquí, te echo por aquí, viene por aquí, te echo por aquí, viene por aquí, te echo por aquí, viene por aquí, te echo por aquí. Año siguiente, te echo por aquí. Ahora ya está por aquí. O sea, es como una zona que se le está atragantando un poco. Pero bueno, es un buen ejemplo de lo que pueden ser formaciones técnicas de doble suelo, de doble techo, etcétera, ¿no? Formaciones donde hay un punto donde se choca un par de veces o tres, se pierde. Fijaros aquí. Aquí tú sabes que hay un doble techo. Pero tú aquí dices vender y fijaros dónde viene luego. Por eso es lo que os comento, que el análisis técnico no es una ciencia exacta, y aparte de que no es exacta, luego juegas con la psicología, con tu propia psicología, porque tú aquí, por mucho que estés en lo cierto y tú aquí vendas, porque estás en lo cierto, tú aquí vendes y fijaros lo que pasa al cabo de un año, o sea, o un par de años, que es que tú has vendido a 12 y luego la tienes en 8. O sea, es que es muy buena decisión, pero que el mercado siempre te la va a poner en jaque. Porque no te la pone en jaque una semana, te la pone en jaque 2 meses. Y aquí el mercado te está diciendo, te has equivocado en vender el 30%. Pero vamos, me lo dice a mí y se lo dice a todo el mundo, que yo no soy perfecto. A mí me ha hecho equivocarme muchas veces este tipo de formaciones, ¿no? Pero lo bueno es ser, lo que estaba un poco comentando antes, desapegarse un poco del estar mirando el mercado tan de cerca, ¿no? Y ver un poco con la perspectiva de decir, bueno, vale, aquí ha habido una formación que es un poco fea, ¿no? Una formación de techo. Vamos a ver que tomo o vendo parte de la posición, no la vendo todo, tomar estrategias mixtas para no verse un poco perjudicado por todo este tipo de jaques, ¿no? Del mercado. En este caso también Repsol, fijaros, como el suelo del año 2001 fue un doble suelo, una formación de doble suelo, cae aquí, rebota, veis este punto de reacción, vuelve a caer desde este punto de reacción y rompe ese punto de reactivo. Lo rompe, fijaros aquí, lo rompe y se va para atrás. A lo mejor esto es un 10% o un 15%. O sea, no te lo va a poner nunca fácil. Y luego efectivamente te lo confirma, empieza a sentirse cómodo. Yo creo que esta frase de que un valor o un índice se sienta cómodo por encima de un nivel o por debajo de un nivel, yo creo que es una buena pista para ver hacia dónde puede ir. Ver la comodidad de un índice. Aquí temporalmente no se siente cómodo, cae otra vez, pero aquí ya empieza a sentirse cómodo, ¿vale? O sea, tenéis que un poco ver ese tipo de cosas en los precios, ¿no? En este caso también un doble suelo, finaliza un doble suelo. Un doble suelo simplemente se confirma, aquí hay un doble mínimo, el mercado cae una vez, vuelve a caer, tú todavía no sabes que hay un doble suelo, ¿vale? Aquí hay una reacción, vuelve otra vez a caer, vuelve a subir y ya rompe. En el momento en que rompe ese máximo reactivo anterior de la primera pata bajista, en este momento ya intuyes que ha podido haber un doble suelo. Doble suelo. En este caso sería un doble techo. Es decir, Repsol aquí en 23 cae hasta 17, vuelve a subir, en este nivel otra vez 23, cae otra vez, y ahora actualmente, esto sí que ha sido un doble suelo, doble techo, perdón, con todas las verdades y sin engaños, porque ha venido por aquí a 17 y se lo ha cargado, vamos, está ya en, no sé cuánto está Repsol, en 13 o 12, o sea, ha sido muy limpio, pero raro es la vez que os lo vais a encontrar tan limpio. Muchas veces fijaros que se dilatan. Lo de los suelos es muy típico, ¿por qué? Pues porque, primero, hay mucha gente que sabe, los gestores, que saben que mucha gente está fijándose en el análisis técnico. Entonces, se aprovechan de que, por ejemplo, si aquí ha habido un mínimo, tú te puedes poner, en el momento que ves este rebote, tú, si quieres tomar una decisión alcista, te puedes poner un stop de pérdidas, ¿vale? Imaginaos que el mercado cae aquí, Repsol cae a 11, ¿vale? Y de repente sube a 12. Y tú dices, mira, después de esta caída está muy sobrevendido Repsol,
oye, me voy a poner un stop loss justo aquí debajo, ¿vale? A lo mejor puedes explicar lo que es el stop loss. El stop loss es cuando tú tomas una decisión, tú lo que tú puedes hacer es limitar las pérdidas que quieres tener, ¿vale? Entonces, si compráis, yo qué sé, 1000 acciones de Repsol, ¿vale? Las compráis a 12, lo que puedes decir es, antes, lo que estaba comentando antes, antes de invertir, decir, vale, ¿cuál es el nivel máximo que no quiero permitir de pérdidas? He invertido 10.000 euros, pues no quiero perder más de 1.000 euros. 1.000 el tope de pérdida, ¿vale? Entonces me tengo que poner un stop loss adecuado a donde has entrado y al nivel máximo de pérdida que quieres tener. O sea, es decir, vamos a ver, si el Repsol reacciona desde 11 euros, ¿vale? Tú tienes dos opciones a la hora de poner un stop loss. Es entrar en 11, tú has comprado, rebota desde 11 y tú entras en 12 euros, ¿vale? Y dices, bueno, yo no quiero perder, si baja a 11 y medio, vendo, ¿vale? Vendo. Entonces un stop loss es, tú pones una orden y en Renta 4, en cualquier broker, tienes una opción que poner, te dice stop loss. Tú dices, bueno, pues ha rebotado en 11, yo compro en 12, en 11 y medio perdería 1.000 euros. Pues en 11 y medio me voy a poner un stop loss. Pues, ¿os queda alguna duda de esto? ¿Sabéis lo que es el stop loss? O sea, ¿os queda claro con esto? Yo compro a 12, Repsol, ¿vale? Y yo no solo quiero perder 1.000 euros, porque he invertido 10.000, ¿vale? No os lo voy a hacer matemático, pero imaginaros que en 11 y medio ya perdéis 1.000 euros, ¿vale? Pues mi stop loss va a estar en 11 y medio. Yo entro a 12, si baja a 11 y medio, ¡pam!, se vende, la posición se vende, es automático. Tú te pones un stop loss, ¿vale? Es una opción dentro de a la hora de cuando has comprado unos títulos, que tú dices stop loss a tal precio, y como el precio toque ese punto, se ejecuta, tu orden se ejecuta, sales del mercado, sales, vendes, has perdido 1.000 euros. ¿Os queda claro la idea? Vale. ¿Y la stop loss conviene ponerla en el momento que se hace la compra? El stop loss es recomendado. Es recomendado. Que haces la compra ya ponerlo, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no pone ese tipo de stop loss. Hay gente que dice, vale, el Repsol ha rebotado desde 11, como ha rebotado desde 11, si baja a 10,80 significa que ese rebote pierde eficacia. No, parece. Es decir, ha rebotado de 11, ha sido fuerte el rebote, si pierde esos 11 euros, ojo, porque otra vez que ha rebotado y ya otra vez cae, y esto que es, se pone en peligro. ¿Comprendéis? Y hay mucha gente que dice, bueno, pues mi stop loss va a estar debajo de 11. Pero ¿qué pasa? Que como la gente quiere minimizar la pérdida lo máximo posible, se lo pone en 10,90. ¿Comprendéis? Se lo pone muy ajustado al punto desde donde ha reaccionado, desde 11. Se lo pone pegado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la gente lo sabe, porque eso lo saben los gestores, y dice, claro, y dice, mira, aquí ha rebotado desde 11 y justo por debajo aquí habrá muchos stop loss. Yo quiero comprar, o yo quiero cazar para mi fondo, comprar muchas acciones. Si me llevo esto por debajo, se va a crear un pánico que va a hacer que yo pueda comprar y se van a ejecutar muchas órdenes de stop loss de gente que se ha puesto por debajo y ahí yo puedo comprar, puedo recoger papel. Entonces, por eso pasan esas cosas. Aparte de por el nervio del mercado, porque el mercado se pone muy nervioso, porque en este momento mucha gente cuando ha visto que ha perdido los 11, vende. Dice, no me gusta, vende. Y no rebota otra vez. Este tipo de pautas son dilataciones de soporte. ¿Por qué? Porque el mercado está muy... Es una zona, como por ejemplo ahora, la zona de los 6.700 puntos, ¿vale? Que parece que se está empezando a poner ya en jaque seriamente, del IBEX, donde el mercado, tras haber estado parando las caídas durante los que estáis siguiendo el IBEX, parece que llevaba ahí unas semanas parando en 6.700, tras haber un tiempo estado parando las caídas, el mercado no tiene claro si va a empezar un rebote o si vamos a seguir cayendo. En esa tesitura comienza a haber como una especie de batalla entre alcistas y bajistas. Esos nervios, porque te sale una noticia, lo que sea, te crea una volatilidad que lo que hace muchas veces es crearte este tipo de formaciones, de dilataciones, ¿veis? De nervios, ¿vale? Entonces un poco sería esa la... Stop profit de beneficios, exactamente. Lo que tú puedes hacer, el stop loss, puede ser al revés, un stop profit de beneficios. ¿Cuándo te pones un stop profit de beneficios? Imaginaros, tú compras Repsol a 11 y empieza a subir a 12, a 13. Claro, imaginaros que vuestro stop, tú has comprado a 11 y tu stop inicial está en 10,5. Claro, cuando ya está en 12,
no va a ser tu stop loss en 10,5, lo que significa que vas a perder todo lo que estás ganando y encima vas a perder dinero. Con lo cual, lo que puedes hacer es subir, ir subiendo, ir acompañando el stop, que se va convirtiendo en stop de ganancias, porque ya no es stop de pérdidas. Es decir, pues en vez de tenerlo en 10,5, ya si imaginaos que Repsol está en 13, me lo pongo en 12. Bueno, yo no sé hasta dónde va a hacer el techo esto, lo voy a dejar subir, porque no voy a vender ya, porque mucha gente lo que hace es, ya tengo 2.000 euros, vendo. Otra gente dice, bueno, me voy a poner un stop de beneficios, es decir, voy a dejarlo un poco fluctuar. ¿Quién sabe si son 13 el techo o si son 15? Como no lo sé, pues le pongo un stop profit, si está en 13, en 12,5, ¿vale? Según ya el riesgo de cada uno. Si yo acepto ahora dejar de ganar 1.000 o acepto dejar de ganar 400, y vais subiendo, conforme va subiendo el valor, vosotros vais subiendo el stop profit. Pero para el momento que se gire el mercado, vosotros ya, recogéis lo que sea. ¿Qué tiempo se puede mantener el stop loss? El stop loss, normalmente cuando tú pones una orden de stop loss, eso tú primero compras y en el broker, aparte, cuando una vez ya tienes tu posición en cartera, te da la opción de poner un stop loss. Entonces, el stop loss te dice el precio de disparo. ¿A qué precio quieres que se dispare? ¿Cuánto tiempo lo mantiene el sistema? 3 meses el máximo. El máximo. Puedes ponerlo un día, una semana. 3 meses el máximo. Pero esto es un día, ¿no? Pero vamos, 3 meses y al cabo de 3 meses otra vez te vuelves a poner para 3 meses. Es que eso es estar atento. Y justo, mira, esto es Repsol. Este es el gráfico de Repsol, detallado en lo que es el doble techo. Aquí hay un doble máximo, un punto donde sale dinero, vuelve a tirar para este nivel, vuelve a salir el dinero y pierde este punto de antigua reacción. Lo pierde. En este momento ya se supone técnicamente que todo ese rango se proyecta para abajo, que entre medias puede haber un rebote, pero que en principio y teóricamente, y esto es teóricamente, se proyectaría toda esta anchura para abajo, ¿no? En este momento nos daría niveles de 12 euros. Otras formaciones, pues en vez del doble suelo, pues estamos viendo aquí otro doble suelo, aquí veis otro doble suelo, en Portugal el índice portugués podría ser el rectángulo, que es lo que estaba formando el índice portugués en este nivel, ¿vale? Este nivel es muy importante para el índice portugués, ¿por qué? Porque son los mínimos del año 2002. El mercado bajista con lo de Argentina y todo esto, las cacerolas de Argentina, aquí pararon, en el caso de Portugal, y fijaros donde ya está por aquí. O sea, aquí está haciendo una especie de formación rectangular y en el momento en el que defina, porque eso son dudas, o sea, tras una fuerte caída, aquí también lo intenta tener, veis aquí está este nerviosismo, donde ya hay un nivel tras caídas, donde el mercado empieza a debatir si esto es una oportunidad o no es una oportunidad, empieza a ver aquí como mucha volatilidad. Pierde ese nivel y empieza a encontrar otro, parecido, ¿no? Parecido de nerviosismo, de esto se va para arriba, pero es que esto ya ha caído mucho, esto se va... Si yo creo que son precios atractivos, pues no, pues esto está muy mal, la situación está muy mal, esto va a ir para abajo, y hay como una lucha de mercado, no sabe por dónde ir. O sea, hay una indefinición. En el momento que se solventa, es decir, que se siente cómodo por debajo o por encima el mercado, os puede dar una pista. Os puede dar una pista. En este caso, parece que en estos momentos empieza a haber un nerviosismo para abajo, es decir, parece que la está perdiendo. Todo este nivel, el índice portugués parece que lo comienza a perder. Pero hay que ver un poco esa comodidad, ¿no? En el futuro. ¿Por qué? Pues porque aquí en estos niveles, lo que estaba comentando antes, y esto es un gráfico en escala bisemanal, es decir, cada cacharro de estos que veis aquí son 2 semanas, ¿vale? O sea, es un gráfico lento. Dentro de esa lentitud, fijaros los parámetros que en estos momentos tiene la bolsa portuguesa. Veis aquí este indicador, es un indicador que cuando, un poco la lectura técnica es que cuando este indicador está por aquí abajo, ¿vale? Tan abajo, te está diciendo que el mercado teóricamente parece que se ha excedido un poco con respecto a la historia. Aquí, por ejemplo, veis estos parámetros fueron niveles de suelo, de compra a largo plazo. ¿Veis aquí estos parámetros? Estos parámetros fueron nivel de compra para el medio y largo plazo tras estas caídas. Y actualmente en Portugal tenemos estos parámetros. ¿Es un RSI? Un RSI. Entonces, un poco el mensaje que nos está dando es, oye, esto está aquí muy abajo. Y parece que incluso hasta está empezando a como a recuperar. Y el precio sigue cayendo. O sea, es un poco como para llamar la atención. Pero está claro que estas circunstancias son tan inusuales que... Yo aquí doy un poco un guiño al análisis fundamental, siempre, pero especialmente aquí. No sé si vosotros un poco os hicisteis eco de esta conferencia anual que dio Bestinberg,
sabéis que Bestinver, que es bueno, se supone que es una gestora que pues, busca mucho ese valor, ¿no? Que va a comentar la semana que en la próxima charla Miguel de Juan, que es un poco filosofía de ver dónde hay una infravaloración, ¿no? Que efectivamente que hay valor, que hay mucho valor a la hora de invertir, sobre todo pues, al medio y largo plazo, ¿no? Y Bestinver en la conferencia dijo que palabras textuales, que Portugal, que estaban comprando bolsa portuguesa, especialmente tenían dos empresas en su cartera, que eran Semapa y Portugal Telecom, y me sorprendió que decían que Portugal era dinero fácil en estos niveles, era dinero fácil para próximos meses, ¿vale? Que en España estaban esperando malas noticias, que todavía no estaban, porque eso lo dijeron sobre febrero, marzo, no sé cuándo, pero todavía no había empezado esto sobre España, que estaban esperando malas noticias para entrar, para comprar, pero que Portugal, que a estos niveles era dinero fácil. Bueno, pues Portugal prácticamente está ya por aquí, está un poco pues en estos niveles parece que importantes, hay que ver si se siente cómodo pues, en un futuro por debajo de 5.000 técnicamente para ver si puede ser, todavía no puede ser técnicamente el momento, o si desde los 5.000 pues esa especie de suelo que podría hacer se define y se empieza a encontrar cómodo por arriba en los próximos meses, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poco. Desde luego que los parámetros, ya os digo, técnicamente parecen exagerados y sugieren que podría ser una oportunidad, efectivamente. Luego tenemos el típico caso del hombro-cabeza-hombro, ¿no? Esto del hombro-cabeza-hombro, todas estas formaciones, esto es a santo de que había una formación de hombro-cabeza-hombro, salen o pueden decir que el mercado va a subir o va a caer. No es una cosa de magia o que nosotros nos inventemos, ¿vale? Muchas veces es verdad que los técnicos vemos fantasmas donde no los hay. Muchas veces, yo el primero y los he visto 1000 veces. Pero todo este tipo de formaciones, cuando realmente son claras, lo que un poco nos están delimitando es que el mercado está efectuando un suelo o un techo, en este caso un techo. Porque vosotros tened en cuenta una cosa, BBVA tiene en este caso una tendencia alcista de 2003 a 2007, 4 años subiendo. Desde 6 hasta 18. Es decir, triplica el precio. Aquí hay muchos fondos metidos. Muchos fondos, muchos actores del mercado metidos con grandes sumas de dinero. Obviamente, esto no es tonto el último. De vendo a 18, me pongo de acuerdo con todo el mundo, vendo mis 200 millones de títulos de BBVA que tengo y tiro el título de 18 a 10 en una semana. Es un proceso, es gradual. Al principio unos piensan que ya llega un precio objetivo, que ya es atractivo para vender, otros, según las circunstancias del mercado, se van sumando, y empieza a haber como una zona donde en las bajadas el volumen de contratación aumenta y en las subidas no es tan fuerte como en las bajadas. Cuando eso se completa, que suelen ser periodos largos, de 2 años o varios meses incluso, pues ahí tienes un poco la confirmación. Pues esta formación, en principio, toda esa anchura se proyectaría a la baja, ¿no? En el momento que se pierde pues esa neckline, ¿no? Y muchas veces pues, se pierde, lo que estábamos comentando antes, se pierde, tú has vendido aquí, el mercado efectivamente cae más, luego hay un periodo donde se está poniendo en jaque, y luego efectivamente tenía razón. ¿Y eso con un indicador no lo podríamos saber que se está haciendo esta opción? Hay indicadores, pero muchas veces no nos dan las informaciones tan claras. Sí que se podría ver, pero en el volumen mismo, ¿veis cómo el volumen? Sí, ¿veis cómo el volumen, aquí empieza a haber como un aumento de volumen en todo este periodo, que no se estaba dando aquí? Por lo que sea, el volumen de contratación de BBV, aquí en este periodo aumentó mucho. Fue periodos que empezó a bajar. En estos niveles, fijaros que incluso en la pérdida en esta pata bajista, aquí un poco se fue también por encima de la media. O sea, son periodos donde está bajando el precio y el volumen aumenta, ¿vale? Y un poco la filosofía es esa. Pues, progresivamente van saliendo. Y unos al principio, los más listos, los más tienen más suerte, normalmente son los más que tienen una información más cercana o manejan parámetros más exactos, y luego pues está el resto, ¿no? Los segundos, los que van después, y los últimos, los que entran en pánico, ¿no? Cuando ya el momento de caer, pues venden al final de todo, vendemos al final de todo, muchas veces, y caemos en la etapa de ser los últimos, ¿no? Y en ese momento pues el mercado nuevamente nos vuelve a poner el jaque, etcétera, etcétera. Estas formaciones pueden hacerse al revés. Es el caso, pues, en este caso, técnicas reunidas, pues, tras una caída, pues, estas formaciones tienen menos importancia cuando son tan en el corto plazo. Normalmente tienen más
importancia cuando son tras fuertes periodos de bajada. En este caso, creo que incluso no se ha cumplido, es decir, o parece que ahora otra vez se ha vuelto para atrás. Sería técnicas reunidas con este nivel de 30 euros, donde estaba haciendo durante un par de meses que no podía, parece que pudo aquí. Bueno, luego creo que se ha vuelto para atrás, con lo cual la noción de comodidad. Fijaros que mi análisis aquí decía, probablemente diría, ojo, está rompiendo resistencia, podría ser una opción de compra. Y si me espero a lo mejor unos cuantos días para efectivamente ver si técnicas reunidas se siente cómodo encima de 30, podría haber dicho, señores, técnicas reunidas se siente cómodo encima de 30. Me he perdido parte de esta subida, pero lo puedo decir un poco con mayor fiabilidad que decirlo un poco tan temprano. Y esos errores que cometemos nosotros muchas veces, por estar todo el día encima del mercado. Luego, pues otro tipo de formaciones serían los triángulos. O sea, no os quiero tampoco meter todo esto porque hay muchas cosas dentro del análisis técnico y quedan todavía algunas diapositivas y no me gustaría. De todas formas, si tenéis alguna pregunta sobre todo este tipo o alguna duda, me lo vais diciendo sobre la marcha, sin ningún problema. Tenemos ahí las triangulaciones, que son otro tipo de formaciones que te pueden un poco dar pues, pautas, ¿no? En este caso también otra triangulación, que sería el Nasdaq. Fijaos en el Nasdaq, qué curioso. Durante los máximos del año 2010 estaban muy definidos, todo el 2010, en un nivel de resistencia. Lo que estaba comentando antes fue encontrarse cómodo por encima de este nivel de resistencia, y el Nasdaq ha sido uno de los mejores índices, incluso de este año, creo que es uno de los mejores. Luego están pues, los indicadores, el tema de los indicadores, cómo usarlos, etcétera. Nosotros los técnicos, pues dentro del análisis técnico, lo que estábamos comentando desde el RSI lo podemos hacer con muchos indicadores, ¿no? Medias móviles, indicadores sobre medias, cruces de medias, pues con una media corta cruza una media larga, hay una señal de compra, etcétera, 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 ¿no? Que eso se uniría a rupturas de niveles, a rupturas de resistencias. Es un poco ir combinando cosas, ¿no? Tenemos estas nociones de niveles, estas nociones de velas, le unimos indicadores y muchas veces necesitamos de más cosas todavía, ¿no? Fijaros, por esto es muy curioso. Iberdrola, al revés. No sé esto de dónde ha salido porque os puedo asegurar que esto estaba bien, pero bueno. El tema es que es muy curioso y aquí os quiero mostrar la sobreventa que encuentra en estos momentos Iberdrola. O sea, las caídas de Iberdrola que está teniendo durante este año, fijaros, qué niveles de sobreventa está teniendo, ¿eh? O sea, un poco lo que te está diciendo son qué exagerado está el mercado en estos momentos con determinados valores como Iberdrola, que supuestamente, pues, una empresa que se dedica a electricidad, ¿no? El concepto de sobreventa a lo mejor no... Sobreventa, ¿tenéis alguna...? Sobreventa significa cuando un indicador se encuentra en parámetros. ¿Veis dónde está este indicador aquí abajo? ¿Lo veis? Este indicador tan abajo, solo ha estado tan abajo en 2007 aquí, en 2002 aquí y en el año 93 aquí. ¿Y ese parámetro que se indica? Este parámetro tan abajo. Sí, pero sí, ¿cuál es la gráfica? Sí. ¿La gráfica en sí cuál es? Es fecha y... Bueno. Esto es la gráfica de Iberdrola, es el precio de Iberdrola y el indicador de un indicador sobre Iberdrola, ¿vale? Esto es un RSI. Un RSI en escala semanal, en este caso, ¿vale? Podemos ver cómo este parámetro en el que está en estos momentos, este indicador, solo lo ha tenido en 2009, creo que fue, sí, 2008, 2009, en 2002 y en el 93. Aquí lo tuvo tan abajo y fue este suelo de mercado. Aquí lo tuvo tan abajo y fue este suelo de mercado, que luego subió fuerte, volvió a bajar y se creó aquí un suelo, un doble suelo, que hablábamos antes. Aquí lo tuvo tan abajo y fue aquí. Lo que estaban también comentando antes de las formaciones estas de doble suelo, parece. Aquí también cayó un doble suelo. Rebota, vuelve a caer a este nivel y fijaros qué rebote tuvo desde aquí también, con estas lecturas. Y ahora, actualmente, aparte de que es verdad que la gráfica de Iberdrola, pensando en el medio y largo plazo, no es bonita, ¿vale? No es una gráfica bonita, ¿por qué? Porque es un valor que ha perdido una tendencia alcista, que veis aquí. ¿Veis aquí una tendencia alcista? Que ha sido perdida durante tantos años. ¿Veis aquí que se vio inmerso en un rango lateral? ¿Veis lo que está comentando desde la resistencia? Hay como un rango lateral, aquí hay un soporte, ¿lo veis el soporte? Reboto, te vuelvo a rebotar, aquí hay un tímido tal, se pierde, viene a los
del año 2009 y los pierde también. O sea, ha perdido, pensando en el largo plazo, ha perdido la tendencia alcista y ahora parece que define a la baja una tendencia lateral. O sea, lo que te está diciendo es que, oye, que podría rearmarse en un futuro desde aquí, pero a día de hoy parece como que le podrían dar ciertos problemas en el futuro. Pero es verdad que mientras tanto, en el impasse, de cara a lo mejor a próximos meses o a lo que a X tiempo, o sea, unos meses normalmente con esta escala semanal, puede ser una buena oportunidad de inversión tras las caídas que ha tenido desde 4,5 tan acentuadas hasta 3. Y esta hora. Aquí ahora tiene también influencia Florentino. Aquí ha tenido influencia. También se ha puesto una cantidad de valor de papel en el mercado. Claro. Pues no, pues el resto de otra cosa. El problema también tiene acumulados el tema de las tarifas. Sí. No le están pagando y todas estas cosas, el día que esto se ajuste, si queremos tener energía, tenemos que tomar alguna determinación en ese sentido y entonces, sabiamente, Iberdrola tomará vuelo. Sí, desde luego sí, pero lo que es curioso es que en esta situación está Iberdrola, está CS, está Telefónica, está Repsol, o sea, hay muchos valores de pesos pesados de España y de fuera de España que están en situaciones similares, ¿no? Que un poco te da a entender todo esto. Luego, en la cartera técnica, yo por ejemplo tengo una tendencia del cobre, bajista, ¿vale? Y un poco resumiendo, no es solo por esto, pero sí sería una de las causas por lo que lo tengo, es por este gráfico, ¿no? Esto es el gráfico del cobre, el cual, para vuestra información, está bastante correlacionado con el S&P 500, ¿vale? El cobre, nosotros utilizamos las medias también, ¿no? Las medias móviles pueden ser utilizadas, como estábamos comentando, con los cruces, o cuando se juntan mucho. ¿Veis aquí que tenemos aquí muchas medias móviles? Sabéis lo que es una media móvil, lo intuís, ¿no? Una media móvil del precio. Pues es el precio, y aquí le pones 1000 medias móviles de una semana, de 2 semanas, de lo que quieras. De 3, de 4, de 5, empiezas ahí a agrupar. Pues la media móvil de 5 semanas es la media, como dice eso, de cotización de las 5 semanas anteriores, la de las 5 anteriores, de las 5 anteriores, y así va construyéndose, ¿vale? Tú le metes ahí, pues, 1000 medias móviles, y ves que hay puntos donde se juntan mucho. Las medias se comprimen. En esos puntos, especialmente son muy relevantes cuando son escalas semanales, porque son medias más lentas. Cuando se comprime, te está diciendo que probablemente va a haber una explosión. Y efectivamente casi siempre es así. ¿Veis aquí una compresión? Todavía no sabes hacia dónde, pero en el momento en que define, ¿vale? Ya puedes intuir que le puede quedar más movimiento, ¿no? Fijaros que aquí, desde este punto donde se produce esa compresión, hay un 30% de subida. Desde este punto, donde se comprimen todas, hay un 50% de subida. Desde este punto, donde se están comprimiendo todas, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Porque, fijaros el concepto de antes. Estos son gráficos semanales. Fijaros que no puede con los 4. Lleváis varias semanas. No puedo con 4, no puedo con 4, no puedo con 4. ¡Pam! No puedo. Ese nivel es un nivel de antiguo soporte. Todo ese movimiento alcista, desde 2011, ¿lo veis? ¡Pam! Lo pierdo. Ya está por aquí. O sea, la recomendación era, si se siente cómodo por debajo de 3,60, vender. Efectivamente se está empezando a sentir cómodo por debajo de 3,60. Está ahora 3,45 o así. Está desestructurando todo este movimiento, habiendo chocado por resistencia y con todas las medias comprimidas. A mí la información, la intuición que me dice es, próximos meses, ojo que va a pasar con el cobre, porque se puede pegar perfectamente una bajada a 3. Si eso pasa, ¿qué puede pasar con el S&P 500? Esa es otra cuestión. No quiero, porque tiene todo el derecho del mundo, Europa, para desmarcarse. Porque es que Estados Unidos lo ha hecho muy bien. Por eso un indicador adelantado. Quiere decir que toda la caída se la ha comido Europa y luego la descorrelación, quiero decir, por ejemplo, del DAS, de los índices americanos respecto a otros índices como el español, a lo mejor luego se hace a la inversa. Por ejemplo, con Portugal, IBEX y demás. Sí. Podría pasar. Sí, porque se han abierto unos juegos, es decir, el SP. Bueno, el SP. Intuir un poco cuál es la evolución del SP, que no la vais a intuir aún así.